I don't know if it's because the USB is on the computer in that little ring, but it's not communicating that well. It might be better if you run the other side of the screen. Yeah, and then you won't get the feedback. Yeah, thank you. Right. Y su doctorado en ingeniería química en la Universidad de Columbia. Entre el 2013 y el 2016 fue investigador doctoral en la Facultad de Ingeniería de Anderson, en Suiza, donde fue gestor del proyecto SHINE, Solar Hydrogen Integrated Nanotechnologies. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Global Change Award de la Fundación H&M, el premio Innovadores Menores del 25 años de Energy Technology, y a nivel global, el premio doctoral New Investigator del Fondo de Investigación de Bases, el premio NSF Career, el premio de profesor joven de investigación de Orientado, y fue seleccionado en el Tech Idea Search Generator. Su grupo de investigación en OU se centra en el desarrollo de tecnologías tecnológicas para integrar el material coable en población de producción. Es también fundador de Suntex, una startup que desarrolla soluciones basadas en la tecnología de impacto para acelerar el diseño de procesos químicos. Muy bienvenida a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, José Ignacio, Luis y todo Relieve por la invitación y el honor de poder estar aquí presentando con ustedes. Cuando José Ignacio me invitó, me pidió que hablara un poco sobre hidrógeno. Entonces les voy a hablar un poco sobre investigación que he llevado a cabo en hidrógeno a lo largo de los años. Pero voy a tomar un paso más allá y voy a hablar un poco más sobre cómo tecnologías electroquímicas que se utilizan para generar hidrógeno también pueden ser utilizadas para descarbonizar otros sectores. Pero bueno, como siempre, cuando comienzo mis charlas, si esto funciona, me gusta hablar sobre cuál es mi objetivo aquí. Claramente llevamos varios días hablando sobre todo del sector de transporte, no es un sector en el cual yo trabajo, soy ingeniero químico, a diferencia de muchos de ustedes que son ingenieros mecánicos, ingenieros automotrices. Pero bueno, en parte quiero enseñarles una nueva perspectiva. Este va a funcionar. Una nueva perspectiva de cómo electroquímica puede ser la solución para muchos problemas de descarbonización. Y quizás, un poco más importante, el segundo punto, que es hacer nuevos amigos. Me he sentido muy bien acogido por esta red, ¿sabes? Es claro de que esta red tiene mucho poder en toda Latinoamérica, ¿sabes? Y se apoyan los unos a los otros, y me encantaría continuar este contacto y poder apoyarlos de alguna manera. Luisa les leyó un montón de cosas que yo hago en mi trabajo, pero más allá de todas esas líneas que les leyó, yo soy un venezolano, ¿sabes? Un suramericano como muchos de ustedes, ¿sabes? Nací y crecí en Caracas, en un país que no es muy diferente de Ecuador, ¿sabes? Tenemos playas hermosas en el Caribe, tenemos también acceso al Amazonas, ¿sabes? Y también, ¿sabes? Estar aquí en Riobamba me ha recordado mucho de mis días en los Andes venezolanos, ¿sabes? Donde, ¿sabes? Quizás no es tan diferente todo el ambiente y la naturaleza a lo que vemos alrededor de Riobamba. Y mucha gente no asocia Venezuela con los Andes porque, bueno, estamos en el Caribe, tenemos playas hermosas, pero los Andes venezolanos también son hermosos, son montañas muy altas. En el pasado la gente podía ir a esquiar a las montañas venezolanas porque había suficiente nieve, dada la altitud. No son tan altas como el Chimborazo, pero a pesar de eso, podíamos tener suficiente nieve. Y de hecho, hace 100 años teníamos 5 glaciares en Venezuela, que es algo realmente extraño, o sea, estando, ¿sabes? Al norte de Sudamérica, en el Caribe, o sea, tener glaciares tropicales. Y eran lugares muy especiales para nuestra gente, ¿sabes? Los indígenas de la zona llamaban los glaciares esta piedra del cielo. Los venezolanos consideramos nuestros 5 glaciares como las 5 águilas blancas que protegían Venezuela desde las alturas de los Andes. Pero bueno, en 100 años hemos acabado con ellos. Todos han desaparecido, solo queda un poco de hielo
en el Pico Humboldt, aquí a la parte izquierda de la cordillera. Y para darse una idea de cómo se ve esto, si nos vamos al Pico Bolívar, que es donde tomé la foto con mi hermana que les mostré anteriormente, y vemos ya hace 60 años cómo se veía en 1960, que es el año en que nació mi papá, estaba completamente cubierto de nieve. Hoy en día, esta nieve ha desaparecido completamente. Y la cantidad de hielo que queda en los Andes venezolanos es este poco cantidad de hielo que queda en el Pico Humboldt. Y yo siempre comienzo mis charlas con esto porque, ¿sabes? El cambio climático es un problema realmente amplio, ¿sabes? Toca muchos aspectos de la vida y a cada persona de forma diferente, ¿sabes? Pero también toca parte de lo que somos nosotros y nuestra identidad, ¿sabes? ¿Sabes? No me puedo imaginar que ustedes como peruanos qué sentirían si la nieve en el Chimborazo desaparece. O sea, es algo, ¿sabes? Que realmente íntimo de quienes somos. Y todo esto está pasando no porque, ¿sabes? Millones de niños venezolanos subieron y se comieron la nieve como vieron en mi foto, sino porque seguimos extrayendo petróleo no muy lejos de allí. Una de las cosas que a mí me impresiona pensar es que el petróleo en Venezuela fue descubierto hace 100 años. Y en 100 años transformamos el mundo. Y 100 años no es mucho tiempo. O sea, el mundo no sería como lo vemos hoy en día si no hubiese sido por el descubrimiento de este recurso increíble que ha sido tan positivo para el mundo y sobre todo para Venezuela, para mi país, de donde yo vengo. El petróleo logró de que nuestro país pasara de ser un país relativamente pobre, agrícola, a un país bastante, con infraestructura bastante moderna. Son fotos de Caracas, de mi ciudad, donde, ¿sabes? Vemos infraestructura moderna mezclada con naturaleza hermosa, ¿no? O sea, Caracas queda justo en un valle, esta montaña que ven aquí atrás es el Ávila, que básicamente nos guía, no es nuestro norte. Nosotros vemos estas guacamayas volando sobre la capital todas las tardes. Y en realidad esto te hace reflexionar y, ¿sabes? Y ha sido la guía de mi carrera, porque, ¿sabes? Yo crecí en un lugar donde la naturaleza era algo muy importante, pero también el petróleo. Y el petróleo, ¿sabes? Como lo escuchamos de Andrés, ha significado una fuerza muy positiva para el progreso de nuestras naciones. ¿Sabes? Y esta pregunta de que yo pongo aquí es la pregunta central de todo lo que yo hago. ¿Cómo podemos mantener ese progreso y esos beneficios que el petróleo nos ha brindado y ese desarrollo social y económico que ha significado para nuestras naciones? Y a su vez, no contribuir a los cambios tan importantes que nuestro clima está sufriendo. Obviamente, esta es una pregunta muy compleja. Hay distintas formas de mostrar el impacto de distintos sectores en la contribución a emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una de ellas. En Estados Unidos, alrededor del 25% del CO2 o de los gases de efecto invernadero vienen del sector eléctrico. Porque no, o sea, no tenemos fuentes completamente limpias para la producción de electricidad. A su vez también vemos que hay contribuciones importantes sobre la agricultura, ¿sabes? Cómo crecemos nuestra comida, cómo mantenemos nuestros edificios calientes o fríos, dependiendo de la época del año. El sector transporte es un sector muy importante, ¿sabes? Por eso hemos estado hablando durante estos 3 días, ¿sabes? Y el sector industrial juega un papel bastante importante. Y cada actividad económica que llevamos a cabo en nuestro día a día tiene cierta huella de carbono, ¿sabes? Y tiene cierta contribución a efecto climático. Eso hace que este problema sea bastante complejo. Lo que me hace sentir optimista es que tenemos tecnologías que nos permiten descarbonizar distintos sectores, ¿no? Y hemos escuchado algunas de ellas. Nosotros sabemos cómo, por ejemplo, generar electricidad limpia utilizando métodos renovables o energía nuclear. Nosotros sabemos cómo, por ejemplo, producir fertilizantes a base de hidrógeno verde, hidrógeno que no contribuye a emisiones. Los edificios, sabemos cómo electrificarlos, hay energía geotérmica que nos puede ayudar un poco. En transporte hemos escuchado ya, ¿sabes? ¿Sabes? Hay un avance bastante importante en términos de electrificación, combustibles sustentables, electrofuels, o sea, que incluye cosas como hidrógeno. Pero lo que me preocupa es que no tenemos todas las tecnologías necesarias para descarbonizar todos los sectores, ¿sabes? ¿Sabes? Y volviendo al punto de transporte, aviación es un sector bastante importante que, en realidad, inclusive si tuviéramos todo el dinero del mundo, no tenemos una solución que me permita a mí volar de Nueva York a Guayaquil directamente, a menos que sea con un combustible basado en carbono.
Entonces tenemos que comenzar a pensar en combustibles sustentables donde traemos circularidad al carbono que utilizamos, ¿sabes? Y estas áreas en rojo son áreas en las cuales en mi laboratorio en NYU llevamos a cabo investigación, comenzando con combustibles de aviación. En industria llevamos a cabo bastante investigación, porque en industria tenemos muchos sectores grandes que no tenemos soluciones, ¿sabes? Nosotros no sabemos cómo producir cemento, cómo producir acero, cómo producir los plásticos que usamos hoy en día sin contribución a efecto invernadero. Igual no sabemos cómo mantener almacenamiento eléctrico a lo largo de distintas temporadas, ¿sabes? Porque en zonas templadas quizás podemos producir mucha energía durante el verano, cuando tenemos sol, donde tenemos que mover en el tiempo esa energía al invierno cuando la utilizamos. Como José Ignacio me pidió, vamos a hablar de hidrógeno, porque hidrógeno es un vehículo que nos puede permitir descarbonizar muchas de esas sectores, ¿sabes? El hidrógeno es un vehículo energético que es utilizado en muchos sectores, como escuchamos de Andrés, en refinación de petróleo, en procesos químicos, en producción de combustibles sintéticos como combustibles sustentables de aviación. Obviamente tenemos la posibilidad de tener vehículos de hidrógeno, a pesar de que quizás su implementación en el mercado ha sido mucho más lenta que vehículos de baterías. También vemos que en el sector metalúrgico, hidrógeno, sobre todo en el sector de acero, hay una oportunidad importante para utilizar hidrógeno. Y dado todas estas aplicaciones del hidrógeno, el hidrógeno se ha convertido en una molécula muy importante y muy relevante, con mucho interés para producir. También como escuchaban de Andrés, hoy en día el hidrógeno principalmente se produce por un proceso de reformado del gas natural, ¿sabes? Donde en un reactor térmico literalmente tomamos esas moléculas de hidrógeno que están pegadas al carbono en el metano, las extraemos, reaccionamos con agua, tenemos como producto secundario CO2, o sea, no es una forma limpia de producir hidrógeno, pero producimos esta molécula que es muy importante. O sea, hay distintas formas de producir hidrógeno y quizás en la cual se le ha dado mayor interés, ¿sabes? Y mayor inversión es formas en las cuales utilizamos electrólisis para producir hidrógeno. Y sé que la audiencia quizás no tienen un background en ingeniería química. En electrólisis, lo que hacemos es que en un dispositivo que llamamos electrolizador, que es un reactor electroquímico, tenemos dos electrodos, un cátodo y un ánodo. En el cátodo producimos hidrógeno, en el ánodo producimos oxígeno, y normalmente ponemos un separador entre las dos partes de la celda para mantener los dos gases separados. Y al fin y al cabo, lo que define el potencial de este hidrógeno, como bien lo escuchábamos de Andrés, es el potencial económico, ¿sabes? Y una de las cosas que nos previene utilizar hidrógeno a gran escala es que es mucho más costoso como combustible que combustibles fósiles. Entonces, eventualmente, ¿sabes? Si lo vamos a implementar esto en el mercado, ¿sabes? Va a ser muy cuesta arriba. Entonces, el hidrógeno se ve utilizado en lugares donde solo hidrógeno es necesario, ¿sabes? Y muy poca implementación en otros sectores. Y ese costo de producción de hidrógeno, en realidad no es tan complicado de entenderlo, ¿sabes? Porque si pensamos en cómo producimos hidrógeno, estamos comenzando con agua, que es H2O, y lo estamos separando en los dos componentes. H2, hidrógeno, y O2, oxígeno. Agua tiene muy poca energía y tenemos que inyectar la energía para producir esta molécula de hidrógeno. Y lo que domina el costo de producción de hidrógeno es el costo de esa energía. Porque termodinámicamente no podemos producir esta molécula a menos que utilicemos esta cantidad de energía dentro de nuestro reactor electroquímico. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reducir este costo energético para la producción de hidrógeno? En mi investigación hemos trabajado en distintos métodos para aligerar ese costo. Una de las estrategias de que nosotros hemos tratado de implementar es aumentando la eficiencia de nuestros electrolizadores. Y cuando hablo de eficiencia, obviamente hay muchas pérdidas en distintos componentes de nuestro electrolizador. Y una de las pérdidas importantes es en esta membrana que utilizamos, que al final requiere cierto potencial para mover carga a través de ellas. Ella impone cierta resistencia. Y si logramos eliminar esa membrana, podemos reducir la resistencia iónica y requerir menor energía para llevar a cabo el proceso de electrólisis. Ahora, el problema es que esta membrana está ahí para mantener los gases separados, porque si mezclamos hidrógeno y oxígeno, generamos una mezcla explosiva que es peligrosa. Entonces, si consiguiésemos una forma de eliminar esta membrana, tendríamos que mantener de igual manera estos gases separados. Y una de las formas que nosotros conseguimos para hacer esto
es utilizando un fenómeno de mecánica de fluidos que se llama el efecto de Seeger-Silver. Si pensamos en el flujo en un canal, siempre vamos a tener este perfil parabólico de velocidad en el flujo. Este perfil parabólico tiene gradientes de velocidad que ejercen fuerzas en partículas cuando ellas fluyen dentro de este canal. Y si yo logro posicionar dos electrodos en la parte externa de este canal, esa fuerza me va a mantener estas burbujas o partículas de que yo logre flotar por ahí pegadas a esas paredes. Y después, más abajo en el reactor, puedo separarlas, ¿sabes? En un conducto que es capaz de recolectar ese hidrógeno y un conducto que es capaz de recolectar ese oxígeno. Ahora, obviamente todo esto depende del diseño de este reactor y de la mecánica de fluidos dentro de ese reactor. Por ejemplo, aquí vemos un reactor microfluídico para tratar de demostrar este sistema, donde tenemos un flujo a muy baja velocidad, con un número de Reynolds menor a 1. En este caso lo que vemos es el flujo de electrolito, o sea, acuoso, viniendo hacia abajo, y ven burbujas muy grandes que no son capaces de ser separadas. ¿Sabes? Y el hidrógeno y el oxígeno se mezclan y se van a cualquier lado de mi colector. Ahora, si incremento la velocidad por un factor de 10, lo que veo es que estas burbujas son generadas en el electrodo y se mantienen cerca de ese electrodo hasta el final del canal, donde las puedo desviar a un puerto de colección donde puedo capturar hidrógeno y oxígeno independientemente, sin necesidad de una membrana. Entonces lo que me permite hacer esto es que ahora me evito el costo de esta membrana, evito la resistencia de esta membrana, puedo utilizar el fluido que lo necesito para recolectar los gases, para mantener los gases separados. Y de esta manera operar este reactor de una forma más eficiente. Si medimos lo que llamamos crossover, que es la cantidad de gas que cruza del ánodo al cátodo, o sea, que la mezcla, hay un límite que tenemos que mantener, porque si subimos este límite tenemos una mezcla explosiva de gases. Lo que vemos es que a cierta velocidad logramos mantener esa mezcla por debajo de este límite. Y encima nos ayuda a mantener estabilidad de este electrolizador. O sea, dado este avance de que logramos ya hace casi 10 años, la pregunta es, bueno, que esto es un electrolizador microfluídico, o sea, no podemos pensar en producir cantidades industriales de hidrógenos con este material, con este dispositivo microfluídico, pero el principio físico está basado en mantener dos electrodos muy de cerca, lo cual lo quieres hacer para mantener la resistencia baja. Entonces lo que hemos comenzado a trabajar, y nuestro equipo en Suiza, que ha continuado con este trabajo, ha continuado, es tratar de escalar esto con electrodos paralelos. Y hemos logrado llevar de estos dispositivos microfluídicos a dispositivos milifluídicos, y ahorita tenemos dispositivos de 100 centímetros cuadrados que son capaces de utilizar este fenómeno para mantener los gases separados y producir hidrógeno y oxígeno sin necesidad de membrana. Y una de las razones por las cuales presento esto es porque es una forma en que podemos utilizar principios básicos de ciencia básica para resolver un problema tecnológico importante. Y una vez que logramos hacer esto, el siguiente paso es patentar esta tecnología, y hoy en día tenemos un equipo de 3 o 4 estudiantes que han continuado a crear un startup company basado en esta tecnología y están comercializando este proceso. Es la primera compañía de que voy a hablar. Ahora, una de las estrategias para aligerar el costo es aumentar la eficiencia. La segunda estrategia que les quiero hablar es cómo poder utilizar la variabilidad de energía disponible para también lograr jugar arbitraje en el mercado de electricidad y aligerar el costo de producción de hidrógeno. Porque si el costo principal de producción de hidrógeno es el hecho de que la energía es costosa, ahora si puedo utilizar energía más económica puedo reducir ese costo. Aquí, lo que les muestro aquí es la disponibilidad energética en Alemania hace 2 semanas. Como pueden ver, tenemos mucha energía renovable, tenemos también energía no renovable. Tenemos ciclos todos los días porque, ¿sabes?, el sol sube y baja. Y los precios siguen un poco ese ciclo. Y lo que vemos es que la variabilidad de los precios van desde alrededor de 0 euros por megavatio hora hasta 120, quizás ya cercanos a 160 megavatios hora, euros por megavatio hora. O sea, esta variabilidad de precios nos hizo preguntarnos si podemos utilizar un electrolizador dinámicamente para explotar costos de electricidad bajos cuando tenemos una alta disponibilidad de energía
y después costos de electricidad alta para producir energía y devenir cierto beneficio económico en esos puntos. Y para hacer eso tuvimos que repensar cómo se diseñó un electrolizador. El electrolizador que diseñamos es un electrolizador desacoplado. O sea, en cambio de tener en un solo reactor producir hidrógeno y oxígeno, como les mostré anteriormente, ahora tenemos un reactor de que es capaz de producir oxígeno acoplado con unas moléculas que son iones de cerio. No voy a entrar en detalles, pero al seleccionar estas moléculas, lo que nos permite es que esta celda que genera oxígeno es capaz de producir electricidad. Y cuando la acoplo con una celda que produce hidrógeno y hace la reacción inversa con el cerio, la celda de hidrógeno consume electricidad. Entonces lo que puedo pensar ahorita es utilizar esta celda de una manera en que produzco hidrógeno cuando el costo de electricidad es bajo. De esa manera el costo del hidrógeno que produzco no es tan elevado. Y después completo el circuito con la celda de oxígeno cuando el costo de electricidad es elevado. Y de esta manera, no solo le presto servicios a la red eléctrica, sino que también soy capaz de producir hidrógeno que puedo utilizar como combustible o como reactivo químico para algunos de los procesos que le mencioné anteriormente. Bueno, una vez que tenemos el concepto, lo que hay que hacer es demostrarlo. ¿Sabes? Demostramos una celda basada en esto. Hemos trabajado con equipos que son expertos en redes eléctricas, ¿sabes? Para entender cómo operar esto con el tiempo, dadas fluctuaciones en el precio de energía. Y lo que nos da esto es un mapa que tenemos que seguir para lograr viabilidad económica del hidrógeno. ¿Sabes? Hoy en día, las mejores tecnologías son capaces de producir hidrógenos alrededor de $2 por kilogramo. ¿Sabes? Con la tecnología que demostramos, estamos mucho más altos que ese precio. Pero basado en lo que aprendimos, tenemos un mapa que nos permite pensar cómo llevar el costo del hidrógeno a la mitad de lo que tenemos hoy en día. Haciendo cosas como aumentando la densidad de corriente de nuestro procesador, aumentando la eficiencia, y de esta manera lograr mayor viabilidad. La razón por la cual les presento este mapa es porque en Estados Unidos muchas veces hacemos investigación académica que nos lleva hasta una demostración de un concepto. Una vez que llegas aquí, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Y la respuesta siempre es buscar la forma de traducirlo y llevarlo al mercado. Y aquí es donde compañías como startup companies son importantes para lograr llevar el electrolizador de producir hidrógeno a $4 por kilogramo a valores que sean mucho menores, como $1 por kilogramo. Y esta es la segunda compañía que vamos a comenzar ahorita en septiembre para tratar de jugar con el mercado de electricidad y a su vez producir hidrógeno. Ahora, les he comentado un poco sobre hidrógeno, pero hidrógeno es una sola molécula en miles de moléculas que utilizamos en el sector químico. ¿Qué más podemos hacer con estas tecnologías electroquímicas? Si pensamos en el sector químico es un sector que contribuye alrededor de 1/3 de las emisiones de carbono en la industria en Estados Unidos. Es el sector más importante en términos de emisiones, solo después del sector del acero y seguido por el sector del cemento. En el sector químico producimos alrededor de 70.000 productos al año y las emisiones que vienen de ese sector vienen dadas porque utilizamos procesos térmicos que utilizan combustión de gas natural, ¿sabes? O petróleo para generar esa energía requerida para la transformación química. Ahora, si yo quisiera descarbonizar este sector, lo que tengo que entender es, inicialmente, cómo se llevan a cabo estos procesos, que son procesos de reacciones y separaciones, y cuáles son las alternativas que yo tengo para poder descarbonizar estos procesos. La primera alternativa, que es quizás la más sencilla de implementar, es electrificación del calor de estos reactores químicos. Si yo logro electrificar los reactores químicos, lo que hago es pasarle esas emisiones a la red eléctrica, y a medida que la red eléctrica vaya siendo descarbonizada, voy a poder eliminar las emisiones de carbono viniendo de este sector. La segunda opción es una opción intermedia. ¿Sabes? ¿Qué pasa si yo produzco este hidrógeno y utilizo este hidrógeno como combustible, pero no para vehículos, sino para reactores químicos, donde hoy en día utilizo gas natural para proporcionarle ese calor para producir las moléculas que hoy en día necesito? Esto me va a permitir a mí no tener emisiones en nuestras plantas químicas. Voy a tener que tener un paso intermediario, lo cual va a agregar el costo, y quizás no voy a tener mayor beneficio en términos de eficiencia porque voy a mantener el mismo proceso químico que hoy en día llevo a cabo con gas natural, pero con hidrógeno.
En nuestro laboratorio nos hemos enfocado en opciones más a largo plazo. O sea, en cambio de utilizar un electrolizador intermedio para producir hidrógeno, ¿por qué no utilizar un electrolizador directamente para producir esos productos químicos que necesito? De una manera de que uso la electricidad directamente en un reactor de que capaz no necesita la temperatura tan elevada de que los reactores térmicos requieren para producir ese producto. Y la segunda forma de que no voy a hablar en la charla de hoy es utilizar plasma, o sea, en el cual podemos utilizar electricidad para ionizar gases y tener especies químicas muy reactivas que son capaces de llevar a cabo reacciones que hoy en día no podemos llevar a cabo con electroquímica. Ahora, la pregunta es ¿dónde comenzar? Tenemos 70.000 productos y la forma de responder esta pregunta es entender de dónde vienen los productos químicos que usamos en nuestro día a día. O sea, hoy en día lo que hacemos es extraemos petróleo y gas natural, producimos nuestros combustibles que utilizamos para transporte, ¿sabes? Para generación energética, y una pequeña fracción del petróleo es utilizada para generar estos precursores petroquímicos, que son moléculas como etileno, que probablemente han escuchado, o aromáticos como benceno, que poco a poco vamos cambiando para generar estas 70.000 moléculas que les mencioné anteriormente. Y ya en esta red pueden ver moléculas que probablemente reconocen, o sea, que tienen poliésteres, tenemos PVC, tenemos polietileno, tenemos cosas como nylon. Y obviamente que a medida que vamos de izquierda a derecha, el valor de esas moléculas va aumentando. Pero el volumen de esas moléculas va disminuyendo. ¿Sabes? Porque cada una de estas moléculas simplemente las estamos modificando, las estamos cambiando y pegando las unas a las otras como legos para obtener las moléculas que necesitamos para producir los materiales que hoy en día utilizamos. Ahora, para responder a la pregunta de dónde comenzar, si yo decido comenzar del lado izquierdo, voy a atacar un problema muy grande, porque el volumen de producción de moléculas como etileno es el más grande de la industria química, pero el valor de esas moléculas es muy bajo. Un kilogramo de etileno cuesta 80 centavos de dólar. Sin embargo, si yo comienzo del lado derecho, ahora veo moléculas que cuestan 5 o 6 dólares por kilogramo, tengo mayor margen para disrumpir ese mercado e implementar innovación. Por eso nosotros comenzamos con esta molécula que se llama adiponitrilo, que me imagino que nunca en su vida han escuchado. Pero esta es una molécula que es muy importante porque es el precursor principal para producir nylon. O sea, nosotros comenzamos esta investigación porque el grupo de H&M está interesado en un método sustentable para producir este polímero, este polímero que es utilizado en textiles, que es muy importante. Y una de las razones por las cuales nosotros comenzamos a explorar esta transformación es porque en industria esta es la única molécula orgánica que se produce a cantidades industriales de más de 500.000 toneladas por año utilizando electroquímica, mientras que todas las otras moléculas son utilizadas termoquímicas. Es un proceso que fue desarrollado ya hace como 60 años y hoy en día no tenemos conocimiento de cómo llevar a cabo procesos industriales orgánicos utilizando electroquímica, como es el caso de esta molécula. Obviamente cuando tienes un problema así, lo primero que tienes que hacer es revisar toda la literatura del pasado y entender cómo compañías en industria son capaces de implementar este proceso electroquímico. Y eso fue lo que hicimos. Nos dimos cuenta de que estos reactores son reactores multifásicos, o sea, donde tenemos un medio acuoso que es capaz de conducir iones y mantener la conductividad eléctrica del medio. El compuesto orgánico tiene baja solubilidad en agua, por eso, ¿sabes? Para mantener una alta concentración tenemos que ir a 2 fases. ¿Sabes? Y aquí ven en uno de nuestros reactores del laboratorio con una molécula fluorescente que pusimos en la fase acuosa, pueden ver las pequeñas burbujas de líquido orgánico fluyendo en este reactor. Eso nos permite mantener una concentración más elevada dentro del reactor y producir más adiponitrilo dentro del reactor que tenemos. Para darles un poquito de química, muy poquito de química, se los prometo. En esta reacción lo que hacemos es, partimos de acrilonitrilo, que es esta molécula que está aquí, y queremos que 2 moléculas de ellas se unan para producir esta molécula que está aquí, que es adiponitrilo. Sin embargo, como muchos procesos químicos, hay muchos productos secundarios que se pueden obtener. O sea, si por ejemplo yo no tengo muchas moléculas de acrilonitrilo cerca del electrodo donde va a reaccionar, lo que va a pasar es que esta molécula va a reaccionar con moléculas de hidrógeno y va a producir esta molécula que está aquí, propionitilo, que requiere nada más un equivalente de acrilonitrilo para ser producida. O sea, y normalmente lo que siempre busco en estos procesos es maximizar la selectividad para mi producto deseado y minimizar la selectividad
para mis productos no deseados. Y eso fue exactamente lo que hizo mi primera estudiante de doctorado. Mi primera estudiante es una estudiante venezolana, se llama Daniela Blanco. En 3 años ella básicamente redescubrió la forma en que compañías formulan el solvente, el electrolito que está dentro de ese reactor para mantener selectividades muy altas, o sea, de hasta 80% selectividad para ese dímero, para esa molécula de diponitrilo de que yo quiero producir. Pero lo que nos dimos cuenta es que a medida que aumentamos la corriente en nuestro reactor electroquímico, que corriente en electroquímica es igual a rapidez de producción, lo que vemos es que la selectividad baja. Y comenzamos a producir más de esa molécula de propionitilo que requiere nada más un equivalente. Entonces, eso nos indicó de que dentro de nuestro reactor probablemente tenemos limitaciones de transporte de masa. No somos capaces de llevar lo suficientemente rápido mi reactivo a la superficie del electrodo donde reacciona. Y comenzamos a preguntarnos cómo balancear estos procesos de transporte de masas con los procesos electroquímicos que yo le estoy imponiendo con la corriente que yo le pongo a mi reactor. Y comenzamos a pensar en operar reactores electroquímicos de una forma un poco diferente. O sea, en cambio de mantener una corriente constante, como hoy en día llevamos a cabo reacciones electroquímicas, vamos a pulsarla. O sea, de una manera en que aplicamos un pulso activo, donde llevamos a cabo nuestra reacción, comenzamos a producir nuestro dímero, pero a medida que la concentración de nuestro reactivo va bajando en la superficie del electrodo, lo que voy a hacer es descansar por un tiempo. Descanso por un tiempo, permito que mi reactivo haga difusión hacia la superficie del electrodo, concentración sube y vuelvo con otro pulso. O sea, utilizando modelos de transporte y de cinética química podemos entender cuál es la ventana de pulsos que tengo que implementar para modificar la concentración de acrilonitrilo de mi reactivo en la superficie del electrodo. Y lo que nos dimos cuenta es que tenemos que aplicar pulsos de entre 5 y 100 milisegundos. Son pulsos muy rápidos. O sea, estamos prendiendo y apagando nuestro reactor muy rápidamente. Y una vez que entendimos eso, fuimos al laboratorio y comenzamos a tratar de entender cuánto diponitrilo podemos producir dependiendo de los pulsos activos y los pulsos de descanso. O sea, y lo que vemos es primero lo obvio, que es que a medida que aumento mi pulso activo, produzco más adiponitrilo, porque mi reactor está prendido por mayor parte del tiempo. Lo opuesto ocurre cuando aumento mi pulso de descanso. Si yo apago mi reactor por más tiempo, produzco menos adiponitrilo. Pero lo que nos impresionó fue que había unos puntos de operación en los cuales podíamos producir más adiponitrilo que si mantenemos una corriente constante, que básicamente es mantener el reactor prendido durante todo el tiempo. Y la razón por la cual producimos más, y alrededor de 20% más adiponitrilo, es porque estamos suprimiendo la producción de nuestro producto secundario. Estamos aumentando la selectividad y estamos permitiendo que los electrones vayan directamente para producir la molécula que yo quiero y no produzcan la otra molécula, que es la molécula no deseada. Y con esto aumentamos la selectividad en más de 300%. Pero bueno, obviamente estos fueron como 16 experimentos que corrimos, hay infinitos pulsos que uno puede correr y comenzamos a pensar en cómo podemos optimizar esta secuencia de pulsos. Esta fue como que nuestra primera experiencia con optimización y utilizar, ¿sabes?, modelos de Machine Learning para entender el comportamiento de reactores. Y una optimización muy sencilla, ¿sabes? Porque aquí tenemos 2 parámetros que estoy controlando, el pulso activo y el pulso de descanso, y quiero maximizar la producción de adiponitrilo. Entonces, lo que hicimos fue tomar la data de que teníamos en la diapositiva anterior. Ahora en colores tengo la producción de adiponitrilo, en el eje X tengo el tiempo activo, eje Y, tiempo de descanso. Aquí está mi punto en el cual aumenté en 20% la producción. Y ahora puedo generar una regresión que me permite entender cuál es la posibilidad de producción de diponitrilo en pulsos que no he probado todavía. Y esto ayuda a guiar mi búsqueda para un pulso óptimo. Y lo que nos dimos cuenta es que había una sección de este espacio en el cual esperábamos tener mayor producción. Y cuando fuimos al laboratorio, en efecto, ese 20% se convirtió en un 30% de producción por encima de la producción continua, reduciendo más aún la producción de mi producto secundario. Bueno, obviamente esto fue un descubrimiento bastante emocionante porque es un proceso que tiene más de 60 años industrial, producimos 500.000 toneladas de este material y sin cambiar nada, solo cambiando la operación de mi reactor, puedo producir 30% más adiponitrilo. Y esto nos llevó a la tercera compañía de que fundamos, que es la que mencionó Luis, se llama Sonterix, que Daniela fundó, ¿sabes?, ya en el 2020, inicialmente tratando de comercializar este proceso electroquímico, llevándolo desde un reactorcito chiquitico que tenemos en el laboratorio, reactores mucho más grandes. Pero poco a poco, como muchas historias de emprendimiento,
nos dimos cuenta que en realidad lo más interesante que teníamos era la forma en que habíamos llegado a esta optimización. Y la compañía hoy en día es una compañía que lo que hace es producir productos de software, de optimización de machine learning para procesos químicos, para mejorar procesos químicos. Y no solo hemos mejorado este proceso químico, sino que ahorita compañías como Merck, Bristol Myers usan esta metodología de machine learning, mucho más sofisticada que la que le mostré en este pequeño ejemplo, para optimizar la forma en que lleva a cabo en sus procesos. Ahí les muestro esa historia porque Daniela es una estudiante como muchos de ustedes. Terminó su pregrado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, vino, pasó 3 años con nosotros, publicó como 6 papers, súper productiva, trabajando, o sea, día y noche, ¿sabes? Fines de semana, obviamente como grandes científicos. Y decidió seguir otra ruta, ¿sabes? Una ruta en la cual, ¿sabes? Estaba buscando valorizar lo que descubrió en ese laboratorio. Y esa es una ruta que muchos de nosotros científicos tenemos, diciendo que en Latinoamérica hay un gran potencial, ya que tenemos tanta problemática que desde un punto de vista tecnológico podemos abordar. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que, ¿sabes? Electroquímica tiene mucho potencial, ¿sabes? Y descubrimos que utilizando métodos de machine learning tenemos mucho potencial, pero para ser eficientes tenemos que colectar mucha más data. Y esto en mi laboratorio lo que resultó fue en movernos hacia utilización de automatización para maximizar la producción de data. Hoy en día, Antonio López, que es un mencionante chileno que tuvimos en el grupo, desarrolló este sistema, es un reactor paralelo electroquímico que en un par de horas explora alrededor de 20 reacciones. O sea, en un día podemos explorar, o sea, hasta 100 reacciones al día. Daniela durante su doctorado podía hacer 3 al día. Y utilizando métodos analíticos relativamente económicos, como espectrómetros de infrarrojo, este es un RMN, pero no de los grandes, ¿sabes? Y utilizando métodos de machine learning supervisados también por otra estudiante suramericana, Andrea Angulo, que nos permite cuantificar lo que salen en esos reactores, y utilizando métodos de optimización bayesiana, el cual hemos desarrollado un poco más allá, somos capaces de acelerar el proceso de ir de una molécula, que es adiponitrilo, a muchas otras moléculas. ¿Sabes? Hoy en día hemos ya explorado la hidrogenación de adiponitrilo, hemos explorado utilizar biomasa para producir estas moléculas, hemos comenzado a explorar cómo producir etileno, propileno, pero hay muchas más moléculas en este diagrama que pueden ser cambiadas y descarbonizadas utilizando electroquímica. Y la única forma de hacerlo es acelerando el proceso, ¿sabes? Porque tenemos 30 años para llegar a esa meta de descarbonización, ¿sabes? Con una industria que nos tomó 100 años en producir. Pero tenemos las herramientas para hacerlo. Y bueno, para concluir, quería dejarles como 3 mensajes primordiales. Espero que lo que hayan visto aquí los haya inspirado a explorar un poco más el uso de electroquímica para procesos de descarbonización que nos ayudan a la transición energética. Número 2, espero que hayan entendido que, ¿sabes? Estos métodos de machine learning pueden ser muy poderosos para cambiar inclusive procesos que hoy en día llevamos a cabo, que han sido optimizados quizás con modelos más empíricos, con herramientas de que no existían hasta hace muy poco. Y lo tercero, quizás más importante, es que hay distintas formas de llevar una carrera en ciencia y tecnología. Hay muchas oportunidades para implementar lo que uno aprende, ¿sabes? En un doctorado, haciendo investigación en ciencia y tecnología, ¿sabes? En el campo para resolver problemas sociales importantes. Y todo eso va por la ruta del emprendimiento. Bueno, y con eso, ¿sabes? Quería agradecer a todos mis estudiantes que contribuyen a lo que les mostré, que, ¿sabes? Una pequeña ventanita de lo que hacemos en el laboratorio. Obviamente esto no pasa así de la nada, ¿sabes? Tenemos que tener dinero de organizaciones que nos soportan, pero siempre estamos buscando talento, ¿sabes? O sea, si alguno de ustedes tiene alguna motivación para investigación, los invito a hablar, no solo conmigo, sino con muchos de nosotros que hemos presentado aquí, para buscar oportunidades de hacer investigación, de hacer doctorados, no solo en Ecuador, sino en cualquier parte de América. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. La pregunta es, también se habla de ¿cómo ves la posibilidad de
ecosistema latinoamericano de que se pueda generar startups y más en Estados Unidos para lograr empresas que tendríamos que hacer para producir, para formar startups por los hallazgos que Sí, no, o sea, es una buena pregunta y es una pregunta muy difícil de responder. Pero voy a comenzar respondiéndola diciendo que el desarrollo tecnológico es algo global. O sea, si hay propiedad intelectual importante en América Latina, vas a conseguir fondos de todo el mundo para poder implementarla. Pero tienes que buscarlos, ¿sabes? Obviamente, ahí llegamos a una pregunta, bueno, pero si hacemos eso, ¿sabes? Después un fondo en Estados Unidos agarra, se lo lleva, el beneficio se queda en Estados Unidos y no vuelve a la región. Es posible, ¿sabes? De que haya una desigualdad, ¿sabes? En el beneficio que se logre, pero creo que es la forma de comenzar. O sea, creo que si nos podemos enfocar en resolver problemas reales, quizás problemas de que son reales en la región. O sea, siempre que hay un problema hay una oportunidad económica. Y si hay una oportunidad económica, va a haber gente que va a querer invertir en ella. Si consigues una solución que es viable, ¿sabes? Entonces, si nosotros pudiéramos enfocar nuestra investigación más hacia esas soluciones viables, ¿sabes? Hacia esos como que early stage demonstrations de tecnologías que nos ayudan a resolver un problema, ¿sabes? Y abrirnos al mundo, ¿sabes? A mostrar esta tecnología y abrirnos a movernos a donde tenemos que mover para desarrollarla, ¿sabes? Y que se convierta en una solución real. O sea, al final, esos beneficios se van a devolver. Y eventualmente, en Latinoamérica se van a dar cuenta que hay muchos beneficios económicos posibles en Venture Capital. ¿Sabes? Y vamos poco a poco a ir fortaleciendo el sector de Venture Capital que es muy pequeño en Latinoamérica para enfocarnos en este tipo de negocios basados en tecnologías. Esa es mi opinión. Eh, eh, Ese es un sector, o sea, realmente rico. No es un sector en el cual nosotros hemos trabajado mucho. Eh, en Estados Unidos han habido conversaciones por décadas sobre cómo mover hidrógeno. ¿Sabes? En parte puedes inyectar parte de hidrógeno en gasoductos de gas natural, hasta cierto porcentaje, ¿sabes? No 100%. Hay muchas compañías pequeñas, muchos startups trabajando en, se llama hydrogen carriers, ¿sabes? Moléculas o materiales que sean capaces de absorber hidrógeno y soltar hidrógeno reversiblemente. ¿Sabes? Para de esa manera reducir el volumen en que ocupa. O sea, porque si no, siempre estás limitado a comprimir el hidrógeno a 70 bar o llevarlo a temperaturas criogénicas para volverlo líquido, o sea, de esta manera de que no ocupe mucho espacio. Pero no es un problema que está resuelto. O sea, el Departamento de Energía en los 2000 tuvo un programa como por 10 años de estos hydrogen carriers, o sea, y las mejores soluciones son cosas como amoníaco, que veías de Andre. O sea, algunos materiales metálicos como magnesio que puede producir hidruro de magnesio, que reversiblemente lo puede soltar. Pero no es un problema que esté resuelto, ¿sabes? Y el problema de hidrógeno es como un poquito lo que yo llamo un chicken and egg problem. O sea, como que ¿quién vino primero? ¿Sabes? El pollo o el huevo, ¿no? Al fin y al cabo, si no tienes un mercado de hidrógeno, ¿sabes? Tampoco hay muchos incentivos para resolver esta clase de problemas, porque el mercado no es significativo. Pero si no resuelves esta clase de problemas, es difícil que tengas un mercado de hidrógeno. ¿Sabes? En el pasado, el gobierno en Estados Unidos ha invertido mucho en hidrógeno para tratar de comenzar esta industria, ¿no? ¿Sabes? Y aumentar esta industria. Pero, pero hasta ha sido difícil, ¿sabes? En los últimos 3 años ha habido un crecimiento exponencial, ¿sabes? Y hoy en día con los cambios políticos que han ocurrido, se siente como que se ha parado. O sea, inclusive en nuestro laboratorio nos cancelaron un proyecto de hidrógeno por los cambios políticos que están ocurriendo. ¿Sabes? Pero bueno, sí, o sea, el hidrógeno es todo un ecosistema y hay muchas oportunidades a lo largo de todo ese ecosistema, no solo en la producción.
Muchas gracias. Los invitamos a que si tienen preguntas, se acerquen a la coordinadora de la señora Regina. Gracias. Ahora continuamos con el doctor Carlos Enrique con su conferencia Renewable Energy.